licenciada Soledad Balán y Yamile Ruiz. Vamos a invitar al cacique Eliseo Chamorro, quien va a recibir esta declaración. Vamos a invitar al presidente del Honorable Consejo Deliberante de San Ignacio, Luis Daniel Domínguez, quien hará entrega de una declaración de huésped de honor al ministro de Educación de la Nación, Tristán Bauer. El aplauso para el ministro de Cultura. Muchas gracias al presidente del Honorable Consejo Deliberante. A continuación vamos a escuchar las palabras de bienvenida del señor Intendente de San Ignacio, Javier Peralta. Muy buenos días a todos. Señor gobernador de la provincia, señor vicegobernador, gobernador electo, ministro de Cultura de la Nación, ministro de Cultura de la provincia, autoridades provinciales, ministros, concejales, intendentes en mandato, intendentes electos, autoridades de la provincia, alumnos, padres, a todo el pueblo de San Ignacio. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar presente en un día tan importante para todos los sanignacieros. Un día histórico, sin lugar a dudas, por la importancia que tiene esta restitución de esta, aunque parezca una simple piedra, como bien decía el padre, lo simbólico que tiene para todos nosotros que vuelva esta piedra acá a San Ignacio, este frontis acá a San Ignacio. Una de las primeras cosas que hablé con el ministro José Lozuaba, apenas comenzaba su mandato, comenzábamos juntos, me decía, quiero traer esa piedra. Y yo le dije, mirá, José, esta es la tercera vez que yo veo con un funcionario de la provincia con el cual vamos a intentar, espero que tengamos suerte. Así que quiero agradecerle a José Lozuaba, y al gobierno de la Nación. En su nombre, el ministro de Cultura, le agradezco por esta decisión, porque no deja de ser una decisión política que es la de estar cerca siempre de la gente. Y en este caso, de lo que una de las cosas que más anhelábamos, que es el frontis. Anoche buscaba en internet cuáles habían sido los motivos que llevó a Pellegrini a llevar esta piedra de San Ignacio. No los pude encontrar, pero creo que eso es lo que en este momento menos importa. Lo importante es que hoy está acá con nosotros. Y creo que es momento y me parece digno rescatar. El lunes estuve aquí, la piedra estaba saliendo de Buenos Aires y me impresionó la dedicación, el profesionalismo y el cariño que le pusieron la gente de museos y la gente de Buenos Aires. En nombre del pueblo de San Ignacio y con la emoción que nos mandan todos, muchísimas gracias. No sé si lo más importante no es que el Pellegrini lo haya llevado, lo más importante es que esté acá y que ustedes lo hayan cuidado también. Así que muchísimas gracias a todos por estar en este momento tan importante para San Ignacio. Gracias. Vamos a escuchar a continuación al asesor en el área de Historia de Fondos Misiones Jesuíticas de la provincia, subdelegado de la provincia en Misiones en la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos y también miembro de la Comisión Asesora de Patrimonio Cultural de la provincia de Misiones, licenciado Esteban Ángel Smilhur. Bueno, buenos días a todos los presentes, a las autoridades presentes. Me toca a mí hacer referencia a la historia de la piedra entre comillas, en realidad. Y la tragedia, diríamos, como vamos a ver, que padeció esa placa a lo largo del tiempo y a lo largo de más de un siglo de existencia. Para entender el por qué nunca estuvo
a partir de 1901 en Misiones y apareció en Buenos Aires, en un lugar ajeno a su lugar de origen, tenemos que remontarnos a 1882. En aquel año, así apenas un año, se había creado el Territorio Nacional de Misiones, y en la ciudad de Buenos Aires se llevaba y se iba a realizar una feria continental de industria, producción agrícola, que iba a convocar o convocó ese año a todos los países de Sudamérica, países europeos que vinieron a exponer su potencial económico. Y desde el gobierno nacional solicitaron al gobernador Roca la posibilidad de extraer las dos placas de la fachada del templo de San Ignacio para llevarlas a esa feria y exponerlas ante el mundo, ante las vistas del mundo. Y en ese contexto se procedió, el gobernador Roca dio la orden de quitar, y se empezó por la placa que tiene la insignia de Jesús Salvador de los hombres. Por supuesto, no hubo estudios acerca del peso que tenía la piedra, no hubo estudios acerca de las posibilidades de manejar tamaña piedra y de las características de la arenisca, y ocurrió que cuando la quitaron, en diciembre de 1882, y la lograron despegar del muro, la piedra se quebró, tal como la vemos hoy, y quedó tirada entre los escombros de la fachada del templo de San Ignacio. Por supuesto, ante ese hecho, directamente se optó por ni tocar la otra placa en donde está el anagrama de María Reina. Y quedó allí, quedó hecha trizas sobre parte de los muros caídos de la fachada. No termina allí la historia de esta placa, por supuesto. En 1887, el Museo de la Plata contrata a Adolfo de Bourgogne para que realizara una expedición a Misiones y al Paraguay, y para que recogiera todo aquello que se podía recoger en cuanto a obras de arte para ser llevado al Museo de la Plata. Textualmente, el instructivo decía, y esto es importante remarcarlo para entender por qué estas piezas fueron a terminar en Buenos Aires. Había que rescatar esas obras de arte del marco salvaje de la selva y del contexto de una población inculta y llevarla a los grandes centros urbanos en donde el hombre civilizado podría apreciarlo correctamente. Así se fundamentó esa partida de la placa y de otros objetos. Y Adolfo de Bourgogne llegó, previamente estuvo en Jesús, Trinidad, en donde se cargó todo lo que se podía cargar, y llegó por río acá a San Ignacio, llegó hasta el pueblo y dejó un testimonio maravilloso escrito, publicado después en un libro en 1894, donde él describe con medidas la placa que él la ve e intenta levantarla para llevarla al Museo de la Plata, y se da cuenta que es imposible por el peso que tenía y por no haber carretas en este lugar para que acercaran la piedra hasta el río y ponerla en una barcaza. Sin embargo, desiste, deja esa placa, pero se lleva otra, igualita a esta. Eso es algo desconocido en Misiones y generalmente por la población en general. Una placa con el mismo símbolo que estaba sobre la puerta de la sacristía. Hasta hoy en día, si miramos encima de la puerta de la sacristía, entre las dos cornisas hay un hueco. Allí había una placa hexagonal labrada en arenisca con la misma inscripción. Hoy esa placa, uno puede corroborar en el catálogo del Museo de la Plata, sigue estando y figurando allí todavía. Así que en algún momento hay que hacer un... Bueno, por supuesto,
Burgoyne aprovecha estando en San Ignacio y cargan con innumerable cantidad de piezas que encuentran. Él mismo explica que al no haber carretas tuvieron que hacer catres de ramas de árboles y con caballos pusieron las piezas encima y las llevaron hasta la orilla del río, donde una barcaza que estaba allí las cargó y las llevó hasta el puerto de Posadas para de allí mandarlas a Buenos Aires. Por supuesto, de acá se fue a Apóstoles, San José, Concepción, San Javier, Mártires, y se llevó en un total de 34 imágenes de bulto de Misiones al Museo de la Plata. Bajo ese concepto, bajo un concepto típico concepto de civilización y barbarie, en donde la pieza era valorada inclusive y exclusivamente como objeto de arte. En ningún momento Burgoyne ni los que visitaron anteriormente San Ignacio vieron allí la mano del guaraní o vieron esa experiencia jesuítica guaraní. Veían únicamente la pieza artística, el objeto de arte que había que rescatar y resguardarlo de un entorno amenazante que era la selva y gente analfabeta que deambulaba por algunos lugares y era un peligro de que eso estuviera aquí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando Burgoyne llega a Apóstoles y a Concepción y decide llevarse las imágenes, lo hace con fuerza policial, porque la población se resistía a que esos objetos fueran llevados, porque eran objetos de veneración aún todavía. Esas imágenes que estaban frente a las fachadas en ruina de los templos eran veneradas hasta el siglo XIX, y en Apóstoles y en Concepción lo hace bajo la autoridad policial y bajo la rebeldía de la población, y se lleva, digamos, el material. Bueno, Burgoyne deja la piedra. Luego viene Queirel, que hace la mensura de San Ignacio y observa el conjunto jesuítico de San Ignacio, y es el primero que va a plantear la necesidad de proteger el lugar y resguardarlo como patrimonio. Hasta que llega ese año de 1901, en donde se decide ya con los recursos que había, porque allí sí ya había recursos para llevarse la piedra, de trasladar esa piedra tallada a Buenos Aires. Pero había un proyecto detrás también. El proyecto incluía llevar la placa, llevar también la placa del bautismo de Jesús en el Jordán, que está sobre el baptisterio de San Ignacio, y cortar la puerta de la sacristía, cortarla, así dice, para volver a armarla en un espacio público en Buenos Aires. Se lleva la placa, se intenta sacar la placa tallada donde está el bautismo de Jesús en el Jordán por San Juan sobre el baptisterio. Ahora podemos ver los golpes que le dieron y el intento de despegarla, que terminó destruyendo la imagen prácticamente, y desisten de llevarla. Y de ese modo se va definitivamente hacia su repositorio, que fue el Museo Histórico Nacional, la placa de San Ignacio. Luego vino el otro episodio, que fue sí la puesta en valor a partir de la década de 1940, con la Comisión Nacional, que encaró el trabajo de recupero y restauración del conjunto jesuítico de San Ignacio Villa. Por ello, cuando nosotros veíamos esa placa, como bien lo planteó el padre hace algún momento, que la placa hoy esté aquí implica reintegrarle el valor original que tuvo. Verla ya no solo como una obra de arte, verla como una obra de las manos de esos guaraníes que habitaron esta reducción. Guaraníes que la tallaron y que hoy están sepultados acá en el cementerio de la Reducción, seguramente, guiados por el diseñador de ese templo, que fue el hermano jesuita José Brazanelli, sepultado muy cerca también de la Reducción de Santa Ana, con ese emblema de Jesús Salvador de los hombres, que expresa ese proyecto que tuvo en ese tiempo de las misiones jesuíticas la Iglesia Católica, y que lo ejecutó a través de la Compañía de Jesús, y que fue dar al aborigen
dar al indígena una alternativa distinta dentro de ese mundo colonial que lo sometía y lo aniquilaba prácticamente. Fue una opción frente al mundo colonial, las misiones jesuíticas, en donde de alguna manera el guaraní encontró la dignidad que no encontraba en la encomienda y en otros sistemas de explotación colonial que había fuera de este mundo de los 30 pueblos guaraníes. De manera que la placa tiene todo ese sustento espiritual, podríamos decir. Ese repositorio en ese rectángulo de piedra arenisca de siglos de historia. Y por supuesto, volviendo al lugar de donde nunca debió haberse ido, ¿no? Y esperando que en algún momento dé un pasito más y esté en el lugar de donde nunca debió haber sido extraído, digamos que es la fachada del templo. Bueno, esta explicación es para entender un poquito la historia que hay detrás de esa placa. Gracias a todos.